Buenos días, mis amados. Dice el versículo 16 de Segunda de Pedro capítulo 3. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Ciertamente, Pedro se está refiriendo al apóstol Pablo, que fue el apóstol del Evangelio, se puede decir, el apóstol del Evangelio, porque casi en toda la escritura de Pablo está rodeada, está bañada del Evangelio. ¿Por qué? Bueno, sencillo, porque es necesario que el Evangelio se predique, el Evangelio bíblico, no ese que se anda predicando por ahí. Me río cuando oigo un predicador bien famoso que algunos de ustedes han escuchado, que hasta el nombre se lo cambió. Él se puso cash, que en inglés es dinero, para que sepan de quién estoy hablando. Y él dice que a la iglesia nada más se lleva la Biblia y la cartera. La Biblia para oír, pero no es que la leen, para oír lo que él va a decir, y la cartera para adorar a Dios, porque ellos entienden que el dinero de la gente, ellos compran todos los lujos. Ese señor construyó una iglesia de 45 millones de dólares en una ciudad que con eso se compra la ciudad entera, una ciudad llena de pobreza. Él no ha leído Apocalipsis 21, tampoco ha leído este pasaje, me imagino, donde dice que todo esto será quemado. Él pretenderá que se llevará todos sus lujos para el cielo, engañando a la gente y haciendo cuantas cosas, porque bastante cosas que se dicen. Y cuando el río suena, ¿verdad?, y agua trae, y se dicen muchas cosas, Dios tenga misericordia. Entonces, por eso el apóstol Pedro dice, casi en todas sus epístolas, hablando Pablo de ella, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. La escritura no es que es tan fácil de entender. Lo único que nos hace entender la escritura es el Espíritu Santo de Dios, que nos da sabiduría y nos da entendimiento y nos da discernimiento para nosotros poder entender y vivir lo que dice la escritura. Dice que estos indoctos, y un indocto aquí es una ausencia de educación, puede ser de conocimiento, de capacitación. Es decir, hay muchísimas personas predicando por ahí que nunca se han sentado a tomar clases y aprender lo que van a enseñar, y simplemente andan repitiendo por ahí lo que dicen. Y yo creo que esto es irresponsable, porque el que mal aprende, mal enseña. Y el asunto bíblico es un asunto de que nosotros debemos velar porque la gente se le enseñe lo que dice la Biblia, y se le enseñe lo que quiere decir, y se le enseñe cómo aplicarlo a su propia vida, y no estar tomando un texto bíblico cualquiera y adaptándolo, doblándolo. A veces se oye que rechinan porque ellos quieren que el texto bíblico diga lo que a ellos les conviene y ser usado para el propósito de ellos. Y esto es con mucha pena. Entonces mire cómo Pedro dice que casi en todas sus epístolas, hablando de ella, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, en las cuales los indoctos e inconstantes, una persona inconstante es una persona que no mantiene su postura, como no se mantiene en lo que ha creído, no mantiene su conducta, no mantiene su opinión, porque ellos viven variando, ellos viven cambiando. Hoy te dicen una cosa, pero si la brisa va corriendo contrario, ellos la cambian y se van para donde dice la brisa. Entonces Él nos advierte a nosotros tener cuidado de esto. La palabra de Dios, la Biblia, siempre es vigente. Lo único que hay cosas que no aplican, no nos aplican algunas cosas al día de hoy, algunas cosas que tienen que ver con historia, que tienen que ver con cultura, que tienen que ver con cosas que ya pasaron, tienen que ver con promesas que ya Dios dio y cumplió. Y entonces tenemos que estar alerta, atentos de esto, porque usted tiene que saber, la gente repite muchísimas cosas por promesas que no son promesas, o promesas que fueron cumplidas. Entonces por eso es necesario,
Porque esta gente no se dan cuenta que ellos tuercen la Biblia para su propia perdición y entonces arrastran con ellos personas también y serán juzgados por esto. Lee tu Biblia y pídele a Dios que te ayude a entender y Dios te dará el entendimiento. Dios te bendiga en este día.